El gobierno presentó el Plan de Protección de la Vida de Niños, Niñas, Adolescentes. Tiene hartas medidas, queremos conocer de qué se trata y también hablar de los desafíos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a medida que nos encaminamos a un 2023 con una recesión económica ya adelantada, ya anunciada. Y para todo esto nos acompaña el ministro de esa cartera, Giorgio Jackson. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de tenerlo acá en EMOL TV, además para hablar de estos temas tan importantes, ministro. Partamos comentando este plan que dieron a conocer para la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes. 25 medidas con distintos ministerios. Cuéntenos un poquito de qué se trata para dimensionar de qué estamos hablando. A ver, esto parte de un diagnóstico que se ha estado haciendo hace muchos años. Nosotros cuando éramos parlamentarios con el presidente, se dio a conocer en un momento una cifra bastante escandalosa de niños, niñas y adolescentes que habían fallecido mientras estaban bajo la tutela del Estado. Es recordado probablemente el caso de Lisbeth Villa y como de otros niños y niñas que en su momento conmocionaron al país. Y por lo tanto, a partir de eso se han hecho una serie de discusiones legislativas. La más importante probablemente es la Ley de Garantías de la Niñez, que ya está en funcionamiento, que tenemos el deber de implementar durante estos años, y al mismo tiempo la separación de la institucionalidad que existe hoy día en materia de niñez y adolescencia, vulnerada en sus derechos, tanto en el Servicio Nacional Especializado de Menores o de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el Servicio Mejor Niñez, y por otro lado, que todavía está en el Tribunal Constitucional, pero ya va a salir, es el servicio de reinserción para que no son infractores de ley. Y en ese contexto es que nosotros, cuando nos toca asumir, vemos que hay muchas medidas que no requerían necesariamente de más ley, ni tampoco necesariamente de mucho más presupuesto, y por lo tanto se empezó a armar un plan para la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que le hemos entregado al presidente, con 25 medidas concretas en las que los ministerios ponen a disposición acciones, es decir, gestión que permita prevenir las situaciones de riesgo que podrían tener niños, niñas y adolescentes sobre su vida y cómo podemos generar entornos que hagan que esos escenarios sean menos probables. Así que en esta primera etapa de este plan, lo que tenemos son medidas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Pero los ministros y ministras del Comité Interministerial se fueron con la tarea para llegar a marzo con más medidas que permitan hacer de esta red una red mucho más robusta en la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes. Así que es un primer paso, uno nunca está satisfecho con estas cosas hasta el final, porque es un proceso que tiene que ir creciendo, pero sin duda le entregamos un avance muy significativo al presidente y la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, lo agradeció también. Ministro, solo para mencionar más o menos de cuántos menores estamos hablando, pensando en este plan, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes están en estos momentos bajo tutela del Estado y que podrían ser beneficiados por este programa que ustedes están haciendo? Son cerca de 120.000 hoy día los niños y niñas que en algunos de los distintos programas están bajo la tutela del Estado. Ministro, bueno, si uno piensa en la protección de la vida de los niños, niñas y adolescentes, de inmediato podríamos recordar lo que pasó con esta fallida licitación del servicio Mejor Niñez eh, y todo lo que ha generado después, o sea, lo que ha venido en el sentido de que se estima que 25.000 niños que requieren tratamientos actualmente quedaron en lista de espera y esta cifra podría aumentar a 40.000 en marzo. Este plan, ¿de qué manera se hace cargo de esa situación? A ver, creo que es bueno separar aguas. Una cosa son las medidas que puedan generar los distintos ministerios y otra cosa tiene que ver con los procesos de licitación de los oferentes a los programas regulares. ¿Ya? Y respecto a esta licitación, lo que ocurrió y que está siendo objeto de un sumario administrativo que yo mismo, junto con la directora, convenimos en instruir, lo que ocurrió es que se detectaron a partir de denuncias de los propios postulantes de ciertos vicios, ciertas dificultades a la hora de evaluar las distintas ofertas en la licitación. Y eso lo que significó es que no nos quedaba otra alternativa a la luz de la evidencia que retrotraer, tal como lo indica la ley, a, en este caso, la etapa de evaluación para hacer lo menos duradero el espacio intermedio de reevaluación para la adjudicación de estos contratos que son a 3 años en el servicio Mejor Niñez. Pero lo que sí creo que se difundió de manera errónea es que esto no implicó una pérdida del servicio para los 25.000 niños y niñas, sino que se extendieron los contratos, por lo tanto, se mantiene en el 100% de los contratos que estaban hasta el día de hoy funcionando su continuidad, eso lo garantizamos desde un comienzo,
Y por supuesto que estamos trabajando a toda máquina para que en aquellos servicios nuevos que se iban a implementar pueda estar la oferta, pero probablemente vayamos a tener un retraso de 1 o 2 meses en comparación a lo que había antes. Por lo tanto, por un lado, creemos que la probidad, la transparencia hacia la opinión pública y sobre todo el encontrar a los mejores ejecutores tiene que ser la prioridad. Y por lo tanto, hoy día también vamos a ir a dar cuenta de esta situación al Congreso Nacional, porque había muchas personas que tenían la preocupación, pero estamos con plena tranquilidad de cómo obramos tanto la directora del Servicio Mejor Niñez como, en mi caso, como ministro de la cartera, en pos del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que nos motiva. Ya, entonces, esto no va a implicar esa lista de espera de 25.000 niños, por lo que entiendo. No, no, descartado. Ministro, y a propósito que usted va a ir hoy día a hablar a la comisión por este y otros temas, hay que recordar también que quien fue a la comisión hace poquito fue la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, a propósito de su polémica salida, pero también ella en la intervención que da, y esto a raíz de lo que estamos conversando, la protección de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, ella dijo que este año han muerto más o menos 8 niños que estaban en el servicio Mejor Niñez. ¿Qué antecedentes tiene de eso? O sea, esos antecedentes fueron puestos a la misma Comisión de Constitución y Justicia, Constitución, Legislación y Justicia en los 3 oficios que le hemos mandado, tal como nos mandata la ley de presupuesto. Por lo tanto, la Comisión ya tenía en conocimiento estos casos antes de que fuera la ex Seremi. Por lo tanto, no es una noticia nueva, sino que es un antecedente doloroso. Precisamente lo que estamos trabajando es prevenirlo y evitarlo, pero es una información, en este caso, que de novedosa para la comisión no tenía nada, puesto que ellos tenían ese antecedente enviado por nosotros mismos desde antes de que ella asistiera a esta comisión, desde los meses anteriores. Por lo tanto, por cierto, es algo que nos ocupa, nos preocupa, pero es información que ya existía en la comisión ya hace bastante tiempo. ¿Y cuáles fueron las circunstancias en las que terminó pasando eso? Pues, 8 muertes bajo la tutela, en el fondo, del Estado, de niñas, niños, adolescentes en Mejor Niñez. ¿Qué pasó ahí? Hay alguna información de la que está ahí que está bajo reserva, por lo tanto no es información que se pueda transmitir de manera pública, pero por cierto que son antecedentes que nos permiten indagar en las raíces del fenómeno de la complejidad que sufren los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, muchas veces por razones de accidentes, hay veces que son incluso accidentes de tránsito, o sea, temas que no tenían tanto que ver con la protección misma del Ah, no, servicio. no es Hay que haya que estado dentro de la residencia no, en no, ese no, sentido. no. Hay que aclarar que los casos, en su inmensa mayoría, cuando ocurren, son en programas ambulatorios, es decir, que están en medio libre, no están dentro de un recinto. Por lo tanto, son o enfermedades de base, o alguna riña, o algún accidente, como te decía antes, algunos incluso de tránsito. Por lo tanto, hay algunas cosas que son, uno podría llamar más fortuitas, y hay otras que tienen que ver más con las determinantes sociales de la situación en las que están. Por cierto que lo que más nos ocupa hoy día es cómo vemos aquellas que tienen que ver con las desigualdades estructurales. Las otras, por cierto que hay que intentar medidas para evitarlas, pero quizás no tienen que ver tanto con la situación de vulnerabilidad social, sino más con otras medidas generales, por ejemplo, en temas de tránsito, la velocidad de los autos, el uso del cinturón de seguridad y un montón de cosas que no tienen tanto que ver con el nivel de vulnerabilidad social, sino más bien con conductas culturales de la sociedad toda, y por lo tanto nosotros nos estamos enfocando más en aquellas que tienen que ver con las desigualdades estructurales. Y la cifra es 8. 8 niños en lo que va de este año. Lo que consta en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se lo hemos enviado durante el último tiempo y podemos hacer un informe para que también la opinión pública pueda tener más antecedentes de eso, resguardando, insisto, hay algunos datos que son sensibles y por lo tanto vamos a procurar entregar una información probablemente en estos días o hoy día mismo en la comisión que lo pueda sistematizar para que la opinión pública tenga algunos detalles sin pasar a llevar aquellas cosas que son reservadas. Ministro, y ya que va a ir hoy día a la comisión, y además esto se suma lo que ya fue la intervención de la ex Seremi en esa misma comisión, ¿qué ha podido decantar usted de todo ese episodio, la polémica salida, la escalada que se dio? ¿Cómo lo ha pensado con la medida que pasa el tiempo? A ver, la verdad es que yo, al menos en lo personal, como ministro de Desarrollo Social y Familia, estoy absolutamente tranquilo de cómo obramos en materia de las medidas que tomamos cuando conocimos de un caso tan grave como la vulneración gravísima de una niña de 11 años en un hostal de un programa enlace que luego fue derivado a una residencia que sí dependía administrativamente de la Seremi.
y que no se hicieron las diligencias debidas, las que uno espera como autoridad política, durante 11 días, que fue el momento en el que se tuvo conocimiento por parte de la Seremi hasta que yo la llamo para solicitarle una reunión al día siguiente, para solicitarle la renuncia, más allá de que hayamos tenido comunicación durante ese tiempo, nunca me informó del hecho. Por lo tanto, cuando se trata de una autoridad política, no estamos hablando de carrera funcionaria, cuando estamos hablando de una autoridad política que depende y está ahí por confianza política, para nosotros, obviamente, y consultado también con ministros y ministras del comité político, era necesario, además del sumario administrativo, además de poner los antecedentes ante la Fiscalía Centro Norte, solicitarle la renuncia por pérdida de confianza. ¿Qué opina entonces de que ella sostenga algo totalmente contrario, diga que esto en verdad estuvo gatillado por presiones que tuvo en su momento para votar en favor de algunos proyectos, no lo hizo y entonces por eso la sacaron del cargo? Incluso fue hasta Contraloría, ministro, hablando de esto. Yo, insisto, estoy sumamente tranquilo, Contraloría tendrá que emitir su opinión, es un órgano autónomo, yo en lo personal estoy absolutamente tranquilo como hemos obrado porque la motivación, insisto, mía, que yo fue el que le solicité la renuncia, fue explícitamente este caso que no fue abordado con la diligencia política que uno hubiese esperado de una autoridad regional. Y eso es lo que yo le comuniqué en una reunión privada. Ella me solicitó además antecedentes sobre su evaluación general, a lo que yo accedí, porque también creo que las personas, cuando uno les trata de comentar cuál es la evaluación que uno tiene, pueden tener instancias de mejorar a futuro, no sé, eso me imagino que es algo razonable en cualquier tipo de relación laboral, incluso afectiva, en cualquier sentido, uno cómo mejorar, pero en ningún caso yo me imaginé que podía llegar a escalar la situación de esta manera, si es una solicitud de renuncia por pérdida de confianza en un caso grave en lo que uno hubiese esperado mayores diligencias, que no ocurrieron, y por lo tanto le solicité la renuncia por ese motivo. Y respecto a lo que ella acusa, ¿descarta entonces cualquier tipo de presión del gobierno y de autoridades de gobierno para que ella aprobara estos proyectos que dice? A ver, los antecedentes que ella ha puesto sobre la mesa tienen que ver con cómo tanto la delegada regional como la subsecretaria le instruyen a que cumpla sus funciones legales, que son asistir al COEVA, asistir. Esa es una obligación legal. Por lo tanto, cuando una autoridad, insisto, de confianza política, eh, decide organizar una agenda paralela, ¿ya? En horarios de funciones que tiene que cumplir por mandato legal, la verdad es que el que ella presenta antecedentes de que la obligaron a asistir, porque eso es lo que está sobre la mesa, obligaron a asistir. A mí no me parece nada más que la gestión obvia que tienen que hacer las autoridades para que se cumpla lo legal. Ministro, yo lo decía al comienzo, nos encaminamos a un 2023 donde se viene una recesión económica. Ustedes en el Ministerio de Desarrollo Social me imagino que lo están viendo muy de cerca. Se está llevando a cabo además la encuesta CACEN, que por fin se va a poder medir de manera completa después de estos años de encierro. ¿Qué proyecciones hace de lo que nos podría mostrar esta nueva CACEN, ministro? ¿Qué va a pasar con la pobreza en nuestro país? Mira, uno siempre puede estar tentado a ver cuáles son las presiones al alza, las presiones a la baja respecto a la medición que se hizo en 2020, que fue una medición acotada, parcial, porque estábamos en pandemia, se hizo por teléfono, y por lo tanto la capacidad que tengamos nosotros de predecir la información antes de que estén los datos, me parece a mí que es jugar un poco a la especulación. Nosotros lo que estamos tratando es de esperar los datos y poder con eso salir con un plan de acción en función de como el diagnóstico y el mapeo que haga la CEPAL una vez que se le entreguen los datos por parte del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Presiones al alza, por cierto que hay, presiones a la baja también. Las presiones al alza son conocidas, la inflación y también el hecho de que, bueno, el costo de la vida, la misma inflación haya generado que la canasta básica y por lo tanto la línea de la pobreza haya aumentado en términos de monto monetario, pero por otro lado, presiones a la baja también hay. Se ha aumentado la prestación, por ejemplo, de la PGU respecto al 2020. También tenemos el que en el año 2020 había una bajísima participación en el mundo laboral del primer decil y del segundo decil, que son donde se concentra la pobreza. Por lo tanto, hoy día hay más actividad económica en esos sectores. Entonces, uno no tiene cómo hoy día saber cuál va a ser el resultado. Y por eso estamos esperando los datos, estamos llamando a toda la población a que conozca la CACEN, a que ojalá puedan abrirle la puerta a la CACEN cuando les toquen la puerta. Y las encuestadoras tienen una credencial, uno puede meterse a la página de la CACEN, a meter el root de la persona y verificar que es un encuestador
legítimo, acreditado, y de esa manera poder contestar, porque eso nos ayuda a tener la mejor foto posible para mejorar las políticas públicas que hay en nuestro país. ¿Ha costado eso que las personas abran la puerta? Porque estuve viendo que en algunas regiones le pedían a las personas que por favor dejaran entrar a quienes estaban haciendo la encuesta. O sea, es que estamos en todo Chile tratando porque mucha gente no conoce lo que es la CACEN. Y por lo tanto, como es una encuesta voluntaria, como requiere un espacio de tiempo, mucha gente dice, no, no quiero hacer la encuesta. Y eso pasa siempre con las encuestas. Pero como esto es una cosa social, que de partida no va a tener ninguna consecuencia para las personas, es decir, no tiene como objetivo ni cambiar la calificación socioeconómica de las personas, ni nada, nada, nada. Solamente tomar Una una foto. foto. Luego se anonimiza ese dato y lo que nos importa es cómo está caracterizado el hogar, no la persona específica, porque es una muestra. Y efectivamente hoy día estamos al 80% de lo que teníamos esperado a la fecha, y estamos haciendo campañas para que más gente pueda sumarse, porque tenemos desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero para hacer la recolección, para que los datos sean comparables, y estamos apostando a llegar a los 71.000 casos, 71.000 hogares de nuestro país caracterizados socioeconómicamente. Yo sé que es difícil hacer proyecciones porque los datos todavía se están elaborando, o sea, están yendo recién a conversar con las personas, pero si uno pone sobre la mesa esas presiones al alza y a la baja que usted menciona, uno podría prever que aquí va a haber un aumento de la pobreza en nuestro país, ¿no? No tenemos cómo predecirlo. Insisto, hay distintos organismos internacionales que, basados probablemente solo en la parte del aumento de los costos, tratan de hacer proyecciones. A mí me gustaría ser lo más responsable en esto, porque no me gustaría decir algo de lo que no me puedo hacer cargo después. Y la verdad es que los números pueden eh, llevarnos a una conclusión que, a priori, en la hipótesis que uno puede tener, no se puede contestar. Y como me toca ser autoridad, está bien que el resto pueda hacer especulaciones de que va a subir, de que puede ser que se mantenga o que pueda bajar, pero en lo personal, como me toca asumir un rol de responsabilidad, prefiero decir que esperemos los datos y que podamos, a partir de esos datos, tener la mejor como parrilla de distintas medidas que permitan disminuir la pobreza, porque este gobierno, por cierto, se va a medir en el diferencial entre esta medición y la próxima medición, que va a ser entre el 2024, fines del 2024 y el comienzo del 2025, y ese diferencial va a mostrar probablemente cuál es la gestión que este gobierno ha desarrollado en materia de disminución de pobreza. Ministro, todo esto que estamos conversando se enmarca en un escenario país donde quizás el tema principal está siendo este acuerdo constitucional para continuar con el proceso constituyente. ¿Cuán satisfecho quedó usted con el documento que se terminó firmando por 14 partidos políticos y distintos movimientos? A ver, yo creo que lo bueno es que tenemos un acuerdo, ¿ya? Lo peor de los mundos sería que no tuviéramos acuerdo y que siguiéramos entrampados en un tema que los chilenos y chilenas probablemente ya quieren superar, que es tener una nueva constitución, que esa constitución sea redactada en democracia, y que las personas que lo terminen redactando hayan sido electas. O sea, que las personas que decidan finalmente sobre el texto sean personas que vienen con mandato popular. Y eso va a existir. Ahora, yo creo que los acuerdos en general, todas las partes tienen que ceder y nadie queda con su mejor propuesta, que era la que tenían al comienzo, sino que llegan a una síntesis entre distintas propuestas. Y insisto, yo creo que lo bueno es que tenemos un acuerdo constitucional, y será el tiempo el que nos vaya diciendo cómo funciona. Así que yo, al menos, enviando todas las mejores vibras para que ese proceso resulte bien. Obviamente no todos quedan felices quizá en un acuerdo, pero pareciera que los que más infelices quedaron son justamente los del sector del oficialismo. Ahí han habido distintas críticas, por ejemplo, que tiene excesivo tutelaje, que limita la participación. ¿Usted concuerda con eso? A ver, de partida la premisa no la comparto. Yo creo que hemos visto en las últimas semanas un hostigamiento brutal y muy grave, de hecho, a los timoneles de los partidos de la oposición por parte de los grupos ultraderechistas, ¿no? Por parte de sectores autollamados patriotas o de ese mundo, y que han sido gravísimos al punto de violentarlos públicamente. Ya, Por lo ellos no tanto, firmaron el acuerdo, hay que marcar ese punto. no, por eso, por lo tanto, yo diría que por así decirlo, el que hayan sectores que no hayan quedado conformes o que incluso arremetan contra las dirigencias que lo firmaron, es algo que ocurre, yo diría, ha ocurrido en esta oportunidad más en el sector de la oposición. Y por lo tanto, creo que ese esfuerzo que se hizo de manera conjunta para que hubiera una elección, y que esta elección fuese 100% de las personas que van a terminar decidiendo sobre cuáles son los artículos que se aprueban, que sea electa,
yo creo que era algo que al menos desde el mandato que venía del primer plebiscito, el plebiscito de entrada, se respetó. Ahora, con distintas condiciones, se aprendió en el proceso, se quiso tener gente experta que pudiera ir generando propuestas iniciales, que pudiera generar observaciones al momento después de la redacción del órgano electo. Y bueno, son cosas que probablemente el tiempo dirá, pero que lo que buscan genuinamente por parte de quienes lo propusieron es que sea un mejor contenido. Ahora, hay que ver cómo funciona, no se puede anticipar, pero esperamos y le mandamos los mejores deseos para que este proceso, ojalá en lo legislativo, termine de legislarse para que ya se puedan habilitar los plazos para la convocatoria de una elección, pero por otro lado que podamos en este periodo tener una nueva constitución nacida en democracia y que podamos avanzar en los otros temas posteriores a eso. Respecto a esto de lo excesivo tutelaje, ¿lo ve así entonces? Yo creo que lo que se llevó como propuesta es que exista mayor eh, iteración, en este caso por un grupo experto que va a ser asesor, que no va a ser deliberante, y que de esa manera va a tener capacidad de influir en el proceso desde el punto de vista de la técnica. Ahora, siempre el debate que existe y que se dio en el Congreso Nacional en el contexto de este proceso era quién elige a los expertos. Y yo creo que ahí está el principal desafío que tiene hoy día el Congreso Nacional, el cómo va a elegir a esos expertos y expertas que tengan cierta legitimidad para llevar adelante este proceso, pero yo estoy seguro que si es que hay buen ánimo, van a poder llegar a una buena fórmula que ojalá permita que la ciudadanía agarre confianza con el proceso y no que comience en un camino de la desconfianza. Al menos yo espero que esto vaya bien. Ministro, y para cerrar, eh, semana a semana estamos teniendo encuestas, nos muestran fotos y resulta que la última encuesta, CADEM, una que conocemos hoy día, Data Influye, lo posicionan como el ministro peor evaluado. ¿Por qué cree que se da eso? La verdad es que no lo tengo tan claro, probablemente las personas a las que encuestaron tengan mayor antecedente sobre eso, pero me ha tocado estar arriba en la encuesta y me ha tocado estar abajo en la encuesta, y nunca ha sido el motor de lo que me mueve. Yo al menos estoy acá para tratar de eh, aportar un grano de arena en cómo cambiamos nuestro país, cómo hacemos que las personas puedan tener mayor acceso al bienestar, en este caso desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde tenemos una agenda súper ambiciosa que yo creo que puede realmente cambiarle la cara a la protección social y a la experiencia de la ciudadanía frente a los beneficios del Estado. En eso estamos trabajando. Así que esperamos en los próximos meses contar algunas novedades en las que hemos estado trabajando. Y bueno, el tiempo va a ir viendo cómo esas curvas se mueven y si es que existe una mayor aprobación adelante, bueno, será para bien, y si no, hay que seguir trabajando para cambiarle la vida a las personas para mejor. Vamos a estar atentos a novedades, así que esperamos tenerlo pronto de nuevo acá en MLTV, ministro. Ya, pues muchas gracias, Patricia, que esté muy bien. Que tengan un muy buen día y a todos ustedes que nos están Igualmente. viendo los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.